Ok, entonces bueno, ya estamos listos para empezar. Me gustaría mucho orar y después dejarlos aquí con nuestro hermano don David. ¿Está bien? Dios, te damos gracias por esta noche y gracias por la oportunidad de compartir con nuestro hermano don David. Te rogamos, oh Señor, que tu presencia esté con él, que lo dirijas, que todas las personas puedan conectarse, Dios, y que este mensaje pueda llegar a muchos otros. Te damos las gracias por don David, por su disposición, por lo que le has permitido aprender y te pedimos, Señor, que esta sesión sea pues de mucha edificación para todos. Úsalo, Señor, y te damos las gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, don David, todos Amén. suyos, quedamos con usted. Perfecto, muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Vamos a compartir la presentación aquí. La tengan, espero que tenga algo donde tomar apuntes el día de hoy, que tenga su Biblia, que tenga cómo marcar, apuntar, porque vamos a estar en la palabra de Dios viendo bastantes cosas muy, muy bonitas, interesantes. Bueno, para aquellos que no se sumaron esta noche por primera vez, bienvenidos. Mi nombre es David Mora. Nuestra familia, aquí está, para los que estaban preguntando, aquí está la familia. Vamos a ver. Nuestra familia, ya Caleb me pasó, yo tengo que ver para arriba para poder hablar con Caleb. Y Caleb tiene 16 años, va a cumplir 16 años, y Sammy ya acaba de cumplir 13 años. Entonces es una bendición. Nosotros servimos por 16 años en la Iglesia Bíblica Bautista en Las Gravilias. Ese es nuestro ADN, la IBBG. Entonces muy, muy felices de poder compartir. Hoy vamos a estar viendo y vamos a estar hablando de varios temas, pero el tema principal que vamos a ver es el de los dinosaurios. Una respuesta bíblica para el día de hoy en cuanto a los dinosaurios. Y quiero recordarles algunas cosas. Primera de Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, o sea, dar una respuesta, agarrándose con todo el mundo. No, dice el versículo, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y hay una palabra muy dominguera que usted dice: ¿con qué se comerá eso? En cuanto a dar una respuesta, y es la palabra apologética. Apologética lo que quiere decir es prepararse para dar una respuesta, y eso es lo que queremos hacer. Cerca de casa, como a hora y media, estamos cerca de las atracciones cristianas más grandes del mundo y con la mejor información en cuanto a Génesis y muchas respuestas: el Museo de la Creación y el Arca. Y esta vez vamos a poner los videos, vamos a hacer un tourcito de las atracciones. En el Museo de la Creación tenemos un planetario, tenemos un recorrido por las 7 sets de la historia o la historia bíblica. Tenemos también, acaban de poner unos viveros especiales que tienen plantas que la Biblia menciona. Tienen ahora un mariposario, un zoológico. Ahorita están construyendo un restaurante nuevo y otras cosas, porque es tantas las personas que van que, gracias a Dios, que están expandiendo las atracciones. Hay un cine de 4 dimensiones donde usted se pone unos lentes y se mueve y usted va por todos los días de la creación. Muy, muy bueno. Hace que la Biblia se haga una realidad. Entonces, acompáñeme. Y yo creo que esta vez sí tenemos sonido en los videos. Entonces, disfrute el Museo de la Creación.
En el Museo de la Creación tenemos un recorrido por las 7 Cs de la creación: creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación. Y el eslogan que tenemos en el Museo de la Creación es: prepárate para creer. Y para creer la Biblia, la palabra de Dios, que eso es lo más importante, el mensaje que queremos compartir por medio de todas las atracciones. En el Museo de la Creación también tenemos la exhibición Pro Vida más grande del mundo. Muestra todo lo que es el desarrollo de un bebé en el vientre de la madre, lo que hace la placenta, todo el milagro de la vida, y hasta historias de personas que han tomado una decisión equivocada, han tenido un aborto, y cómo Dios los ha perdonado y los ha restaurado por su gracia. Y eso es, a veces cuando he estado por ahí, yo veo gente que sale llorando de ahí, porque de verdad es un mensaje muy muy conmovedor. También hay un insectario, una exhibición de la Biblia en los tiempos de Jesús, cómo eran las tierras bíblicas en los tiempos de Jesús, y muchas cosas más. A 45 minutos del museo está el Arca, donde les queremos retar a que piensen en grande. Y usted necesita de verdad mucho tiempo. Un día, usted puede ver todo en un día, pero tiene que correr bastante. y, y vamos a darnos un paseíto por el Arca. Ahí en el Arca tenemos un auditorio para 4,000 personas, donde se hacen muchas conferencias, muchas diferentes cosas, dramas, presentaciones. Está el Arca, obviamente, por supuesto. Tenemos un carrusel, un zoológico, un restaurante. Y lo que va a abrir este próximo año es ahí en el Arca, en un edificio aparte. Es el modelo a escala más grande del mundo de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Entonces usted puede ver cómo era Jerusalén en los tiempos de Jesús, y muchas atracciones ahí, muchas cosas para ver y aprender. Entonces vámonos al Arca un momentito y veámosla en un minuto. ¿Está bien? Vámonos. Nos dimos un paseíto por el Arca. En el Museo de la Creación hay uno de los cuartos que a mí es de mis favoritos cuartos o exhibiciones, y es el cuarto de la relevancia del Génesis. En ese cuarto, en esa exhibición, lo que queremos mostrarles a las personas es cómo Génesis es el fundamento. De hecho, el fondo de pantalla que tengo atrás mío es precisamente ese cuarto en el Museo de la Creación. Y ahí está la puerta para entrar a la exhibición de ese cuarto. Y quiero que note, encima de la puerta hay algo. Se lo voy a hacer un poquito más grande para que pueda ver.
Encima de la puerta tenemos como el logo, uno de los logos de Respuestas en Génesis, que es 1:1. Nosotros queremos mostrar y defender la palabra de Dios desde el primer versículo de la Biblia. Y el primer versículo es sumamente importante. Si usted se da la vuelta a esa foto, de si estuviera ahí parado y da la vuelta, usted va a ver esta siguiente exhibición. Esta exhibición tiene como fundamento el libro de Génesis, pero ve que es como una pintura, y en esa pintura están las historias de Adán y Eva, de Abraham, de Isaac, de Jacob, hasta Jesús, los muros de Jericó, otras historias bíblicas. ¿Por qué queremos mostrar esto? Porque si usted no interpreta correctamente el libro de Génesis, no va a interpretar correctamente el resto de la Biblia. Usted necesita tener un buen fundamento. Bueno, toda la palabra de Dios es un buen fundamento, pero el fundamento de la palabra de Dios la encontramos en Génesis del 1 al 11. ¿Ve? La respuesta, Génesis del 1 al 11. Entonces, debemos interpretar correctamente la Biblia. Ahora, por eso el primer versículo de la Biblia es sumamente importante. Y tal vez hay alguna visita aquí que no sabe cuál es el primer versículo de la Biblia. ¿Sabe? Yo una vez conocí a una señora que tenía 80 y resto de años. Ella era una doctora, una señora sumamente preparada, y ella de hecho estaba escribiendo un libro porque ella estuvo en los primeros análisis cuando empezó su carrera médica, de cuando empezaron a usar penicilina con los pacientes humanos. Y ella estaba escribiendo un libro sobre esa vivencia de ella. Y ella me preguntó, ¿qué hace usted? Y yo dije, yo soy un pastor. ¿Y qué hace un pastor? Predica la Biblia y también enseño en un seminario. Me dice ella, ¿sabe? Yo nunca he leído la Biblia. Tenía 87 años esa señora, súper preparada, y no sabía de qué se trataba la Biblia. Entonces, no debemos asumir que una persona sabe la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice el primer versículo de la Biblia? Bueno, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fácil, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué el versículo es tan importante? ¿Por qué el versículo es sumamente importante? Bueno, le voy a decir por qué el versículo es sumamente importante. Pongámoslo a dos exámenes, ¿ok? Vamos a hacer que el primer versículo de la Biblia lo podamos tener a prueba en dos diferentes escenarios. Escenario número 1. Un hombre que se llama Herbert Spencer. Herbert Spencer es de Inglaterra. Él fue un naturalista, un filósofo, un psicólogo, un antropólogo inglés. Y él es considerado el padre del darwinismo social. O sea, él puso la teoría de la evolución, cómo se aplica eso a los seres humanos y a la sociedad. Y eso ha sido una gran tragedia en la historia. Después vamos a hablar de eso en otra sesión. Pero Herbert Spencer dijo, para que una teoría sea válida o digna de ser evaluada por la ciencia, la idea o la teoría debe tener los siguientes elementos. Debe tener el elemento número 1 del tiempo. Debe tener fuerza, debe tener acción, debe tener espacio y debe tener materia. Bueno, la gente dice, bueno, la Biblia no es un libro de ciencias. Y es cierto, totalmente cierto, la Biblia no es un libro de ciencias. Pero la Biblia tiene todas las respuestas y más bien confirma lo que la ciencia nos está diciendo o lo que la ciencia quiere comprobar. Entonces, pongamos la teoría de este señor Herbert Spencer a ser evaluada en el primer versículo de la Biblia. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se ve eso. Sería de esta siguiente forma. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, el primer elemento que Herbert Spencer dijo es que necesitamos tener es tiempo. En el principio, ahí tenemos el tiempo. ¿Ok? Vamos bien. Una
de 4 o 5, ¿ok? Entonces, en el principio. Después necesitamos fuerza. Fue la segunda cosa que Herbert Spencer dijo. Bueno, ¿qué más fuerte que Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, de las 5 tenemos 2. Tenemos tiempo y tenemos fuerza. ¿Qué más dijo Herbert Spencer? Necesitamos también tener acción. Bueno, ¿qué acción hay más grande que la de crear? Y crear el mundo, el universo. Entonces tenemos tiempo, fuerza, acción. Tenemos también el espacio, ahí, los cielos. Y tenemos la materia, que es la tierra. Herbert Spencer dijo, para que pudiéramos evaluar algo, tiene que tener estas 5 cosas. Vea, en el primer versículo de la Biblia tenemos las 5. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que la Biblia es digna de ser estudiada, la Biblia es digna de ser amada, la Biblia es digna de ser vista, estudiada, revisada, creída y vivida también. La Biblia es la palabra de Dios. Bueno, tenemos una prueba, pasó la primera prueba. Pero ¿qué dice el versículo? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí lo tenemos. ¿Sabe? Que el primer versículo de la Biblia contradice un montón de pensamientos humanos. Por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo dice que no hay Dios. Y ahí nos dice, ¿quién hizo el mundo? En el principio creó Dios. ¿Sabe? Solo porque usted no crea en algo, no significa que no existe. Alguien puede decir, yo no creo en el aire, porque nunca lo he visto. Entonces deje respirar y muérase. Porque sí existe. Sí existe. Solo porque usted no lo ve, no significa que no existe. Dios existe. Aunque usted diga, es que yo nunca lo he visto. ¿Sabe? Lo vemos todos los días a nuestro alrededor. La mano de Dios en nuestras vidas. Qué bella cosa. Bueno, el primer versículo de la Biblia también contradice el pensamiento humano de la evolución. Todo fue creado por procesos inexplicables hasta el día de hoy. ¿Sabe? El primer versículo de la Biblia nos dice que Dios lo creó. ¿Cómo? Dice que Dios habló y todo se hizo. ¿Sabe? Eso es increíble por sí solo. Dios habló y todo se hizo. Dios habló y todo se hizo. Imagínese. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios, la misma que creó el mundo, en nuestras manos. Podemos tenerla en nuestras mentes, memorizando, y también en nuestros corazones. ¡Qué gran bendición! Bueno, la Biblia, el primer versículo de la Biblia también contradice la teoría del materialismo, que dice que todo ya existía y la materia es lo único real. La Biblia nos dice que Dios creó todo, incluyendo la materia. Escuché a su pastor predicar el otro día acerca de la palabra en Génesis, bara, que significa crear de la nada. Dios no creó como un humano crea. Dios crea como solo Dios puede crear. De la nada, Él hace algo. Y eso refuta totalmente la teoría del materialismo. Y sabe, Romanos 8, 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Oiga ese versículo, apúntelo. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sabe? Hay gente que se pone toda apasionada por ciertos temas y dice, es que ahora sí van a pasar las cosas, porque vea, vino fulano, pasó tal cosa, ahora sí vamos a tener esto. ¿Sabe? Esa no es esperanza real. La esperanza real es la que no se ve, la que tenemos en Cristo Jesús. Y qué emoción y qué bueno es eso. Bueno, otra teoría que en el principio creó Dios los cielos y la tierra contradice o refuta.
Bueno, es el politeísmo. Hay muchos dioses. Si usted quiere, hay muchos dioses. En la religión hindú hay cientos de miles de dioses, estatuas, a los que ellos oran y adoran, pero ninguno hace nada. Son madera, metal, piedras. No hacen nada. La Biblia nos dice en Génesis 1:1 que solo existe un Dios y ese es el Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y una última más, también refuta el pensamiento del panteísmo. El panteísmo lo que hace es que dice que Dios y el universo son idénticos. Es lo mismo. Si usted habla de Dios, es lo mismo que hablar del universo. Si hablo del universo, es lo mismo que hablar con Dios. Ahora, sí y no. El problema con el panteísmo es que igualan a Dios a su creación. Y Dios no es igual a su creación. Dios es superior a su creación. Dios es superior a absolutamente todo. ¿Sabe? Nosotros decimos, usamos sinónimos y antónimos. Decimos, bueno, malo. Frío, calor. Satanás, Dios. ¿Sabe? Dios no tiene sinónimo ni antónimo. No hay nada más que Él y no hay nada que ni siquiera lo iguale a Él. Ah, pero Satanás, no, Satanás ni le llega a las uñas de los dedos de los pies a Dios. Entonces, no existe. Entonces, el panteísmo lo que quiere decir es que es lo mismo, una fuerza creadora. La Biblia dice que Dios es aparte de su creación y que Él todo lo formó. Dios creó todo el mundo en 6 días. En 6 días. 6 días de 24 horas. 6 días de 24 horas. 6 días donde Él creó todo el mundo. Ahora, piensa en esto. Alguien me lo explicó una vez de esta forma y me encantó. En Génesis 1, en el primer día, Dios crea la luz. La luz y la separa de las tinieblas, ¿verdad? En el segundo día, Él crea el cielo y el agua, la separa, les pone un lugar donde ellos van a estar. Y en el tercer día, Él hace la tierra, por decirlo así, y las plantas. Ahora, en los primeros 3 días, es como si estuviéramos en una obra de teatro, ¿ok? En una obra de teatro, y usted está haciendo un escenario. Los primeros 3 días Dios está haciendo un escenario, está haciendo está haciendo la luz y las tinieblas, está el cielo y el agua, y está la tierra y la vegetación. En los próximos 3 días, Él hace los actores que van a estar actuando en esos escenarios. Por ejemplo, en el cuarto día, Dios crea el sol, la luna, las estrellas y los pone en el cielo, que Él había creado el día 2. Entonces, tenemos ahí el día 4, Dios crea las aves y los peces, algo que Él creó el día 2. Y el día 6, Él crea los animales terrestres y también a el hombre y la mujer. Entonces son los escenarios y los actores juntos. Ya los 6 días de la creación tenemos la obra completa. ¿Cómo se llama la obra? Bueno, la obra se llama nuestra tierra, nuestro mundo, lo que conocemos. Ahora, aquí está la pregunta. Tarea. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Una pregunta. ¿Había usted pensado de verdad qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? ¿Sabe? Para mí era como difícil pensar, es que Dios siempre ha existido. Es que a una mente humana eso como que no le cabe, porque nosotros somos muy finitos, no somos infinitos como Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo?
¿Alguien tiene alguna idea? Maestro Gerardo, usted me dijo que usted tenía una. Aquí tenemos por lo Sí, menos, sí. yo tengo con por lo menos 5, ¿ok? Yo tengo dos, pero no sé, voy a ver si están buenas. Bueno, dele. Yo creo que Dios siempre existió como la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, Y ellos en toda su potestad, en toda su deidad, estaban preparando la salvación del mundo, la salvación humana, de la humanidad. Aparte que también estaba preparando la creación que él iba a formar en esos días. ok. Ahí tiene una buena, muy buena. ¿Ok? Alguien más, veo ahí unas manos, doña Sadi, qué bueno verla. Ahí vi que levantó la mano. Cuéntenos. Bueno, no sé tampoco si estará buena, pero vamos a ver. Démosle. Dice en Job 38:4, cuando Dios estaba hablando con Job, él le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces yo digo que Dios estaba fundando la tierra. Ok, muy bien. Tenemos ahí. Está ahí va en la fila, ahí no se ha metido Mi, todavía en el mi carril, pero cámara vamos no bien quiere encarrilados. funcionar, pero yo tengo una respuesta. Ok, después veo que doña Gaby también, ella levantó la mano ahí. Entonces, doña Lía, denos ahí su respuesta, ¿ok? Bueno, parecido a la primera, se me olvidó el nombre de la primera Don, persona, el don varón que Gerardo, habló. ¿ok? Yo digo que Dios estaba pensando y planeando todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ok, Más así como yo lo obtuve más bien en Efesios 3 del Efesios 1 del 3 no sé dónde está mi apunte. Sí, de Efesios 1 del 3 al 14. Estaba planeando amor y salvación para nosotros. ok, perfecto. Doña Gaby, cuéntenos. Ahí me escuchan. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Para bajarle el volumen aquí. Eso es como cuando usted pide la canción cuando usted pide la canción en el radio para grabar, diga, decían, baje el radio, el volumen para que no Ahora sí haya ya. ese eco, Ahora ¿verdad? sí ya. ¿Ya se me pueden escuchar bien? ¿Ya se me pueden Sí, escuchar bien? la oímos como en un eco. Bueno, lo mío es parecido a lo que han dicho ellos. En primera de Pedro 1 del 19 al 20 y Apocalipsis 13:8. Ujú, Él estaba correcto. planeando nuestra salvación. Amén. Perfecto, doña Gaby. Muy bien, esa la tengo yo. ¿Ok? Don Andrés y Raiza, vamos a ver. Doña Raiza se fue a conseguir un fresco, un cremoso. Se fue a conseguir un cremoso. Hola, perdón, es que Hola, no, hola. es que mi esposo no está trabajando y yo no sé, usar esta cuestión, pero bueno, tengo un resumen. Ok, Dice, Dios antes de la creación era eterno, o sea, Él existe eternamente. No correcto. estaba en un lugar físico porque en ese momento el espacio no existía, ¿verdad? Habitaba en la eternidad y existía en comunión trinitaria el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Era completo, soberano y consciente. Y además de eso, ya tenía un plan definido, un plan perfecto eterno. Y el versículo que tengo para reforzar es Romanos 3:36, que dice 11:36, que dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. Hay otro versículo también
En Isaías, que dice, Él declara el fin desde el principio. Y en Hechos dice, conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Ok. Entonces, eso es. Bien, bien completo, gracias. Yo sé que varios hicieron las tareas y todo, pero vamos a ir rápidamente porque era todo lo que tenemos que ver hoy. Bueno, aquí tengo unas 5, tal vez estén, y muchas de las que ustedes dijeron ahí están. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios antes de hacer la creación? Bueno, número 1, la Biblia nos dice que tenía comunión con su Hijo. Y lo encontramos en Juan 17, el versículo 5, donde dice, ahora pues Padre, glorifícame a tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Ahí está la palabra clave, antes que el mundo fuese. El versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús orando por nosotros en Juan 17. Entonces, una de las cosas que él estaba haciendo era teniendo comunión con su Hijo Jesucristo. Otra cosa que él estaba haciendo es pensando en la iglesia. Él estaba pensando en la iglesia. Ahora, la primera institución que Dios creó fue la familia, el matrimonio. Pero después, él más adelante fundó la iglesia, pero él ya tenía la iglesia en sus pensamientos. Efesios 3 del 8 al 9 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios ya estaba teniendo en su plan una idea para la iglesia. Una tercera cosa, él estaba preparando el reino celestial. Y vemos ahí en Mateo 25:34, donde él está dando una parábola y él dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Esa frase es importante. Número 4. Y aquí la gente dice, ay, entonces no se enrede en cosas que no se tienen que enredar, ¿ok? Él estaba escogiéndonos para ser sus hijos. Solo algunos, no, a todos. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas ideas del calvinismo y todo lo demás, que solo algunos, otros no, Dios ya sabe, eso es completamente antibíblico. La palabra dice que a todo al que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿verdad? Entonces, qué bendición. Y él estaba escogiéndonos a todos para ser sus hijos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Una pregunta, ¿usted ya estaba hecho? No, no había nacido pero Dios ya lo había escogido a usted. Nos había escogido a todos para ser salvos. ¿Sabe? El pecado no agarró a Dios por sorpresa. Dios dijo, ¡ay, qué torta este Adán! Ahora sí, plan B. Nunca hubo un plan B. Siempre hubo un plan A. Y Dios ya lo tenía listo. Desde antes, Él nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Dios ya estaba escogiéndonos para ser sus hijos. Y varios de ustedes lo mencionaron y es correcto. Él estaba preparándonos un Salvador. Preparándonos un Salvador. Y qué lindo es eso. Primera de Pedro 1:18
al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y cuándo decidió Jesús ser nuestro Salvador? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso y cosas que al rato ni nos imaginamos estaba haciendo el Señor antes de fundar el mundo. Dios no estaba flotando en una nube tocando un arpa y comiendo uvas peladas. Dios estaba siempre en acción, siempre haciendo las cosas para nuestro bien. Bueno, entremos hoy en nuestra materia un poquito. ¿Sabe? Hablamos con la ilustración de los castillos la vez pasada, la palabra de Dios versus la palabra del hombre. Bueno, tenemos evidencia, ¿sabe? A nuestro alrededor hay un montón de cosas que todo el mundo quiere tener respuestas a ello. Las razas, geología, el ADN, dinosaurios, muerte, diversidad dentro de las especies, evolución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? La evidencia toda es igual. Ya sea que usted sea un cristiano o no sea un cristiano. La evidencia siempre es la misma. Lo que cambia es cómo usted ve la evidencia, cómo interpreta usted la evidencia. Usted puede interpretarla con el naturalismo, o sea, la palabra del hombre, o usted puede interpretarla con la palabra de Dios. Hablamos la vez pasada de mis anteojos, ¿verdad? Que antes yo no ocupaba anteojos, ahora sí ocupo anteojos. Y lo importante es cuando usted ve la información, cuando usted tiene la información o la evidencia al frente suyo, ¿sabe? No hay dinosaurios cristianos y dinosaurios mundanos. No hay capas de tierra cristianas y capas de tierra mundanas. No hay un gran cañón del Colorado para cristianos y otro para no cristianos. Todo es lo mismo, pero como lo vemos es como lo interpretamos. Y para eso necesitamos ponernos nuestros lentes de cosmovisión. ¿Cómo vamos a verlo? Ya sea con la palabra de Dios o con el naturalismo. Hagamos un ejercicio rápido. Tenemos orígenes. Bueno, si usted cree en el naturalismo, usted cree que en el principio creó la nada. Pero si usted cree en lo que dice la palabra de Dios, usted cree que en el principio creó Dios. ¿Ve cómo cambia dependiendo de qué anteojos anda usted puestos? Es importantísimo. Y por eso la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento y nuestro pensar en cada área. Don David, ¿qué piensa usted de tal política? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué piensa usted de tal candidato? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué piensa usted de tal ley? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué piensa usted de tal libro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué piensa usted de tal película? ¿Qué dice la Biblia? Todo debe ser filtrado y puesto por la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con el naturalismo versus la palabra de Dios, que dice, o cómo vamos a ver hoy, los dinosaurios. Entonces vamos a ir respondiendo varias preguntas hoy acerca de los dinosaurios. Número 1. ¿Coexistieron los dinosaurios y los humanos? Muy buena pregunta. ¿Coexistieron los dinosaurios y los humanos? Bueno, depende cómo usted vaya a ver esto, así va a ser su respuesta. Entonces, si usted cree en el naturalismo, usted va a creer lo siguiente: en los últimos años las aves han sido reclasificadas como dinosaurios aviares. ¿Qué? Las aves ahora son dinosaurios, pero los humanos nunca coexistieron con los dinosaurios no aviares. Los dinosaurios no aviares vivieron hace entre 24 y 68
millones de años, en un periodo conocido como la era mesozoica. Esto fue muchos millones de años antes que aparecieran los primeros humanos modernos, los Homo sapiens. Esto es un letrero que está en el Museo de Historia Natural en Londres. Este señor Stephen Broussard, él dijo: tenemos dinosaurios como mascotas, los comemos, disfrutamos viéndolos en la naturaleza y en los zoológicos y los usamos como mascotas de algunos de nuestros equipos deportivos favoritos. Nada más está diciendo, los dinosaurios son nada más algo lindo que usamos para adornar. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Si usted cree en la palabra de Dios y anda los anteojos puestos de la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que los dinosaurios y todos los demás animales terrestres fueron creados en el sexto día, el mismo día que el primer hombre y la primera mujer, y un día después de las criaturas voladoras, según nos dice Génesis 1, 20 al 31. Por lo tanto, los dinosaurios vivieron al mismo tiempo que el hombre y no evolucionaron en aves. Génesis 1, 25 al 26 y el versículo 31 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pero sabe, eso no es lo que nos enseñan en publicaciones o en revistas, en programas de televisión o en documentales. National Geographic en enero de 1993 en su revista dijeron esto: ningún ser humano jamás ha visto un dinosaurio vivo. Eso es lo que está diciendo el escritor de este artículo. Ahora, pregunta: ¿ese autor ha hablado con todas las personas que han vivido en toda la historia desde que empezó Adán y Eva? No, ¿verdad? ¿Cómo puede decir él eso? Él no ha hablado con todos, no ha hablado con todo el mundo. Ningún ser humano, dice él, como un hecho, ningún ser humano jamás ha visto un dinosaurio vivo. Bueno, yo creo que es porque antes no usábamos la palabra dinosaurio. Y yo quiero que recuerde esta palabra en la lección de hoy, porque vamos a usarla mucho. La palabra que yo quiero que usted recuerde hoy es la palabra dragones. Dragones. Dice, no, ya ahora sí sé, don David, no sé, usted que mucho el Museo de la Creación y eso, pero dragones sí, ahora ya sí se fue al otro extremo, don David. Bueno, déjeme explicarle y ahorita vamos a ir viéndolo punto por punto, ¿ok? ¿Sabía usted que hay alrededor de... Bueno, en realidad hay miles de leyendas de dragones alrededor del mundo? Hay leyendas de dragones en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay un montón de diferentes leyendas de dragones. Tenemos dragones desde las culturas asiáticas, tenemos en Europa, en Australia, en África, en Sudamérica, tenemos en todo lugar, en Egipto. Cada cultura ha tenido una leyenda de algún dragón. Aquí hay algunas. Tenemos al famoso San Jorge y el dragón en Inglaterra. De hecho, es el santo patrono de Inglaterra, San Jorge y el dragón. Como un caballero, como las películas, ¿verdad? Como un caballero fue y a un pueblo lo estaba amenazando un dragón y iban a sacrificar a la doncella, y San Jorge fue y dijo: no, señor, yo voy a ir a matar a ese dragón. Y él fue y lo mató y salvó a ese pueblo. Y de hecho, después que él salvó al pueblo, la historia en Inglaterra dice que las personas creyeron en el Dios verdadero, se convirtieron y San Jorge los bautizó a todos. Bueno, esa es la historia, ¿verdad? Pero eso es lo que cuenta. Tenemos también una historia de Beowulf y el dragón, ¿verdad? De las culturas nórdicas. Tenemos también otras culturas de los dragones orientales, ¿verdad?
Y los dragones orientales más bien traían sabiduría, traían prosperidad, y las culturas orientales tienen, ¿verdad? El año del cerdo, el año de la gallina, el año del pollo, el año del dragón, etcétera. Entonces, ahí tenemos a esos dragones orientales. Tenemos en la mitología de Grecia la Hidra, que es un dragón con un montón de cabezas, y cuando le cortaban una, más bien se multiplicaban en más cabezas, ¿verdad? Vengámonos a este lado del mundo, no nos vayamos tan lejos, vamos a México. En México está la historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la historia de ese famoso dragón de la mitología maya y azteca, Quetzalcóatl. Y también tenemos historias de Babilonia. Aquí está viendo una ilustración del dios principal de Babilonia, el dios Marduk. Y en nuestra Biblia, el libro de Daniel, si usted se va al libro de Daniel en su Biblia, el libro de Daniel llega hasta el capítulo, vamos a ver, en mi Biblia, Daniel llega hasta el capítulo 12. Pero si usted tiene una Biblia católica, Daniel tiene Daniel 13 y 14. 2 capítulos más. Daniel, o a veces algunas Biblias, eso se llaman los libros apócrifos, ¿verdad? Pero hay una historia que se llama Bel y el dragón. Bel y el dragón. Pero está en el libro de Daniel. Y lo que cuenta la historia es cómo un dragón vivía en el palacio en Babilonia. Aquí está. Ahora, esto no es del canon bíblico, no es del libro de Daniel, pero quiero nada más ponerlo ahí para hacernos reflexionar un poquito. Dice Daniel 14, versículo 23, en la Biblia católica dice: en Babilonia había un gran dragón al que adoraban todos los habitantes de la ciudad. El rey dijo a Daniel: ¿vas a decir también que esta es de bronce? Mira, está viva y come y bebe. No puedes decir que no es un Dios vivo, así que adórale. Daniel respondió: yo adoro solo al Señor mi Dios. Él es el Dios vivo. Mas tú, oh rey, dame permiso y yo mataré a esta serpiente sin espada ni estaca. Y entonces dice el versículo 26 de Daniel 14 en la Biblia católica: entonces Daniel tomó un poco de brea, grasa y pelos y los cocinó. Con eso hizo una masa y se la dio a comer al dragón. El dragón se la comió y reventó. Y usted dice: ¿qué historia más tonta esa? Oiga, ¿usted ha tenido que comprar potasa para limpiar la ducha alguna vez? Que eso huele a rayos y centellas. Y yo recuerdo cuando teníamos que hacerlo, o mi mamá lo hacía, y ponía y salía ese humo. No solo el humo, el olor también. ¿Qué hay adentro de esa tubería? Brea, grasa, pelos. Es cierto. Dice la Biblia que Daniel y sus amigos en Daniel 1:4 eran muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabidos en ciencia. Entonces, de ahí puede ser que Daniel mató un dragón en Babilonia, no sé, pero los babilonios creían en un dragón. La antigua ciudad de Babilonia, por si usted no sabía, ya ha sido reconstruida y se utiliza en los días de hoy. El dictador Saddam Hussein la mandó a reedificar antes de todo esto de la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Y él mandó a hacer estas inscripciones a cada 10 metros. Tiene un poquito de problema de ego, ¿verdad? Él puso estas inscripciones y decía: yo soy Saddam Hussein, yo he reconstruido Babilonia la Grande, yo soy el nieto de Nabucodonosor. Y mandó a poner estas inscripciones a cada 10 metros en toda la ciudad para que la gente supiera quién era él. Si vamos a Babilonia, podemos ver dragones y leones en las paredes de la ciudad. De hecho, aquí hay un dragón que ahora está en el museo en Berlín, que es de Babilonia.
Aquí está la puerta de Ishtar de Babilonia y está mostrando dragones. Ahora está en el Museo Stahlige en Berlín. Y va de acuerdo con todo lo que estamos viendo históricamente. Aquí hay un mosaico de los tiempos de los romanos. Dos dinosaurios o dragones de cuello largo están en una batalla, o yo no sé si es el día de los enamorados porque se están dando un beso, pero ahí usted decide qué es. Pero muy interesante que los romanos hicieran pusieran este mosaico ahí. Marco Polo vivió en China durante 17 años alrededor del año 1271 y relató que el emperador criaba dragones para que tiraran de sus carrozas en los desfiles. En 1611 el emperador de China creó el cargo de alimentador real de dragones. Yo no sé si yo quisiera ese trabajo. Incluso existen libros que narran cómo algunas familias chinas criaban dragones para utilizar su sangre con fines medicinales y valoraban enormemente sus huevos, todo con propósitos medicinales. En el Gran Cañón del Colorado, los indios de Norteamérica han hecho inscripciones. Vea la que está ahí en el círculo. Vamos a hacerla un poquito más grande en esta otra diapositiva. Pareciera como un estilo de dinosaurio. Vengámonos a Sudamérica. En Ica, Perú, se han encontrado momias en Ica, Perú, y los textiles tienen dibujos de dinosaurios. Las momias están vestidas con unos ponchos, unos textiles muy bonitos, bordados, y en esos bordados están las dinosaurios o animales que parecieran dinosaurios. Vamos a quitar todo el fondo, se ve un poquito difícil de distinguir, pero aquí lo podemos ver cómo están bordados en las ropas de estas momias. Y vengámonos a Norteamérica. En Norteamérica hicieron un descubrimiento fascinante. Descubrieron en 1924 artefactos de plomo de estilo romano. Y vea la espada que está ahí, tiene como un dinosaurio, como un relieve de un dinosaurio de cuello largo. Primero, ¿qué están haciendo armas de romanos en Arizona? Está eso como muy extraño, ¿verdad? Entonces, nada más cosas para pensar y tener ahí en mente. Ahora, alrededor del mundo, miles de leyendas, pero la pregunta es, ¿por qué todos escogieron el mismo animal? ¿Por qué todos escogieron un dragón que tira fuego, que captura doncellas, que aterroriza a los pueblos? ¿Por qué alguien en algún pueblo no escogió un hámster escupe fuego? No sé, ¿por qué no inventaron otro como algo más terrorífico, verdad? ¿Por qué todos escogieron un dragón que escupe fuego y mata gente? Interesante la pregunta. La pregunta que viene es, ¿los dinosaurios entonces, don David, eran dragones? Bueno, vamos a responder esa pregunta juntos, ¿ok? Algunos dragones volaban y otros vivían en el agua, pero no todos los dragones podrían ser considerados dinosaurios. Pero todos los dinosaurios podrían haber sido dragones. Ahora, no estamos hablando de que escupen fuego, ¿ok? Cuando pensamos en dragones, pensamos en que todos escupen fuego. No necesariamente. Note bien eso, esto es muy importante. No todos los dragones podían ser considerados dinosaurios, pero todos los dinosaurios sí podrían haber sido dragones. Y vamos a verlo de esta forma. Algunos reptiles son llamados erróneamente dinosaurios. Ahora, esto que tengo en pantalla sí son dinosaurios. Y como yo difiero aún,
puedo diferenciar a un dinosaurio de un no dinosaurio? Ok, bueno. Si las patas las tienen directamente debajo del cuerpo y es un animal terrestre, entonces es un dinosaurio. ¿Ok? Si tienen las patas directamente debajo del cuerpo, como estos dos ejemplos que tenemos en pantalla, y es un animal terrestre, entonces sí es un dinosaurio. Pero hay unos que tal vez llamamos dinosaurios porque los vemos en libros de dinosaurios, pero ellos no son dinosaurios. Por ejemplo, hay una especie de reptiles que son reptiles marinos que no son dinosaurios. Tenemos otro tipo de reptiles voladores que a veces los llamamos pterodáctilos, ¿verdad? Ellos son reptiles voladores, no son dinosaurios. Y tenemos a otra familia dentro de los dinosaurios, por decirlo así, o de estos animales que decimos ser dinosaurios, que tienen las patas extendidas hacia los lados. Esos no son dinosaurios. Ah, pero yo creía que todos esos eran dinosaurios. No, no todos. Como dijimos anteriormente, no todos los dragones podían ser considerados dinosaurios, pero todos los dinosaurios podían haber sido dragones. Ahora, ¿quién inventó eso? Una vez encontraron el primer fósil de un dinosaurio. Lo llevaron al Museo Británico y lo empezaron a armar. A ver qué era, porque nunca habían visto algo así. En 1841, Sir Richard Owen, un famoso anatomista británico, y él fue el primer director del Museo Británico y un firme opositor de Darwin. Él no creía en la teoría de Darwin. Él al observar los huesos de este animal se dio cuenta que representaban a un grupo único de reptiles que aún no habían sido clasificados. Y él acuñó el término dinosaurio. Y la palabra dinosaurio es una palabra compuesta de las palabras griegas que significan lagarto terrible o lagarto espantoso. Entonces, la palabra dinosaurio no se utilizaba hasta 1841. Ahí fue donde empezaron a usar el término dinosaurio. Y se lo muestro de otra forma. En 1891, la palabra dinosaurio no estaba en el diccionario en inglés. Ahí hay una página de un diccionario de 1891 y donde debería ir la palabra dinosaurio no está. Ah, no, es que ese era el resumido que mandaban a la escuela con los chiquitos. No, ese era el diccionario grande, ¿verdad? El que se usaba, el extensivo, ¿verdad? Y no está la palabra ahí, el pequeño Larousse, ¿verdad? Entonces, y es interesante porque vea la definición del diccionario cuando se puso la palabra en el diccionario. Cuando usted busca la palabra en el diccionario inglés de dragón, vea lo interesante. La palabra es de un diccionario de 1946. Y lo primero que dice es, número uno dice, ahora escasos. ¿Cómo? Un momento. Entonces, antes habían un montón, pero ahora son escasos. ¿Sí? Antes habían dragones y ahora son escasos. Entonces, ¿los dinosaurios son dragones? ¿Los dragones son dinosaurios? Sí. La respuesta es que muy probablemente que sí. De hecho, la Biblia nos dice en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y usa una palabra en hebreo que es la palabra tanín. Dice, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y esa palabra, tanín, que se usa para describir los grandes monstruos marinos en inglés, la palabra en hebreo lo que quiere decir, se usa en la Biblia para traducir y se usa la palabra dragón.
Entonces, interesante dato ahí. Y hay más referencias de dragones en la Biblia. Por ejemplo, en Salmo 74:13 se nos dice que los monstruos en las aguas, habla de los monstruos en las aguas. En Isaías 27:1 nos habla que matará al dragón que está en el mar. También nos habla de Leviatán en el libro de Job, el capítulo 41. Y en Isaías 30, el versículo 6, nos habla de la serpiente que vuela. De la serpiente que vuela. Interesante que la Biblia utiliza este término y nosotros aquí en Centroamérica tenemos la historia de el dios de la serpiente alada o emplumada, el dios que adoraban los mayas y aztecas. Pero ¿cómo se extinguieron los dragones? Alguien pregunta, si antes habían dragones, ¿por qué ahora se extinguieron? Bueno, a diferencia de lo que nos quieren enseñar, no hubo una lluvia de meteoritos que invadió la Tierra hace 70 millones de años y destruyó a todos los dinosaurios. Los que son de mi edad y más allá sabrán que entonces la película de Piecito no es verdad, ¿ok? Entonces, qué triste. No sé si Piecito encontró a los abuelitos al final o no, pero bueno, eso ya queda ahí el otro misterio para la próxima semana. ¿Por qué el hombre mató a los dragones? Bueno, número uno, ¿los dragones entraron al arca de Noé? Sí. ¿Cómo sabe usted? Porque Dios fue el que trajo los dragones y los animales al arca de Noé. Noé no tuvo que ir a hacer un safari de 30 años para buscar a todos los animales. Dios los trajo. Pero después del diluvio, el hombre empieza a matar a los dragones por varias razones. Número uno, por carne. ¿Ha visto usted las costillas de brontosaurio que se comen los picapiedras? Imagínese cuánta carne va a haber ahí. Montones de carne. Entonces es una fuente muy grande de carne. Número dos, por ser una amenaza. Los dragones son una amenaza. Están destruyendo graneros y cualquier cosa que sea una amenaza, el hombre la empieza a matar. Para ser un héroe, imagínese, usted mató un dragón. Van a contar historias de usted en la fogata, en el campamento. Van a contar historias de usted, van a hacer canciones, van a hacer poesías, van a hacer un cuento de usted, por supuesto, para ser un héroe, para mostrar su superioridad. No era cualquier persona el que podía matar un dragón. Era una persona muy especial, ¿verdad? Y entonces, por eso matan a su dragón. ¿Sabían ustedes que los reptiles son animales territoriales? Pues sí. El hombre quiere tener más territorio para plantar, para tener diferentes, hacer sembradíos y todo lo demás. Y de ahí hay un montón de culebras, un montón de dragones. ¿Qué voy a hacer? Los voy a matar. Los voy a matar y voy a coger ese terreno para mi granja. Para medicina, me imagino que hacían medicinas de todos estos tipos de animales. ¿Sabe? Hay una leyenda china que cuenta la historia de un famoso personaje chino llamado Yu. Y la historia dice que después del gran diluvio, qué interesante, ¿dónde he escuchado esa historia antes yo? En Génesis del 1 al 11, ve que la respuesta sí es de Génesis del 1 al 11. Después del gran diluvio, Yu inspeccionó el territorio de China y lo dividió en secciones. Construyó canales para drenar el agua hacia el mar y ayudó a que la tierra volviera a ser habitable. Muchas serpientes y dragones fueron expulsados de los pantanos cuando Yu creó las nuevas tierras de cultivo. Entonces tenemos historias de otras culturas que nos cuentan cómo estas personas empezaron a deshacerse de los dragones. Pero la pregunta más importante de todas es, ¿qué dice la Biblia? ¿Recuerda? El fundamento de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia
sobre los dinosaurios. ¿Hay dinosaurios en la Biblia? Bueno, el libro de Job es uno de los preciosos libros de la Biblia. Todos los libros de la Biblia son preciosos. Pero a veces la gente le huye al libro de Job porque es muy filosófico, ¿verdad? Es muy... ¿qué sería? ¿Y qué? ¿Y fulano? ¿Y sutano? ¿Y tal vez? ¿Y esto? ¿Y el otro? ¿Y aquí? ¿Y allá? Etcétera. Todos conocemos la historia de Job. Y en Job tenemos a Dios hablando con Job. Y en Job Dios le empieza a hablar a Dios. Y Dios se queda callado. Dios se queda callado. Dios no habla. Hasta que llegamos al capítulo 38. Y después del capítulo 38, en Job 38, 39, 40 y 41, Dios es el único que habla. Dios empieza a hacerle preguntas a Job. Y Job, ¿sabe cuántas preguntas le hizo Dios a Job? Dios le hizo a Job 70 preguntas en esos 3 o 4 capítulos. 70 preguntas. Yo me senté a contarlas. 70 preguntas. ¿Cuántas le respondió Job a Dios? 0. Job no pudo responder ninguna. Es que vea el tipo de pregunta que le hace Dios a Job. Pobrecito Job. Vea. Le dice Dios a Job en Job 38:16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? La respuesta de Job es de no, ¿verdad? Fuentes del mar. ¿Sabía usted que las fuentes del mar las descubrieron en la ciencia moderna en 1977? Y Dios le hace esa pregunta a Job hace miles de años. Job digo, no sé. Dios le habla de un montón de temas profundos. Dios le dice en Job 38:35, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí. No, dice Job, no. Job estaba tan atónito al poder de Dios que Job ni siquiera pudo decir no. Porque en la Biblia no aparece ninguna respuesta de Job en los 3 capítulos. Y, ¿sabe? Con esa pregunta hay mucha gente que se salva que yo no puedo mandar los relámpagos. Porque ya más de uno estaría muerto, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que Dios le hace. Job 38:19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Si usted hace esa pregunta hoy en día a los chiquitos, ¿a dónde se va la luz cuando apagamos la luz? Al bombillo. No, ¿y por qué tengo que pagar cada vez que hay que sacarle al bombillo, verdad? ¿A dónde? Dios le hace una pregunta. Job, ¿usted sabe dónde va el camino a la habitación de la luz? La luz está en un lugar. ¿Usted sabe cómo llegar ahí? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? No, yo no sé. Y llegamos al capítulo 40. Y Dios le dice, Job, he aquí, ahora Behemoth. Job 40, el versículo 15. El cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. ¿Sabe? Muchas Biblias de estudio dicen que podría ser este animal Behemoth, un elefante o un hipopótamo. Y ahora las Biblias de estudio han empezado a poner esta nota también, o un animal mitológico. ¿Por qué? Bueno, veamos la descripción que Dios le da a Job del animal
y veamos a quién se parece más. ¿De acuerdo? Hagamos esa prueba científica. Job 40:15 dice, he aquí. ¿Sabe? Primero que todo, Dios le está diciendo a Job, Job, véalo. Job, véalo. Aquí está, aquí está Behemoth y yo lo hice igual que usted. Es como Dios diciendo, ¡tarán! Véalo, ahí está, usted lo puede ver. Hierba come como buey. Bueno, antes de seguir con Behemoth, ¿qué comían los dinosaurios? Don David, no, es que de ahí depende, porque hay unos dinosaurios que son carnívoros y hay otros dinosaurios que son herbívoros. Y esto es lo que muchos de ustedes se están imaginando, ¿verdad? Y yo todavía no he cenado y me estoy imaginando en esa chuleta también. Entonces, ¿qué me estaré comiendo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? En Génesis 1, el versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Entonces, ¿qué comían los dinosaurios? Y usted tal vez dice, don David, pero los elefantes comen hierba, ¿sí? Tienen toda la razón. Los hipopótamos comen hierba, sí, tiene toda la razón. Behemoth come hierba, también. Entonces, una de las ideas que nos han metido las películas y todo esto es que los dinosaurios carnívoros, antes de la creación, toda la creación era herbívora. Hasta después del diluvio se da el permiso de parte de Dios de poder comer carne, solo que comer carne sin la sangre. Pero ahí tenemos a Behemoth. Él come hierba como un buey. Pero ¿qué más dice? En Job 40:16 dice, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Don David, ¿usted ha visto el estómago de un elefante? Bueno, en foto, pero ahí sí está grande. ¿Usted ha visto el estómago de un hipopótamo? Sí, está grande también. ¿Usted ha visto el de Behemoth? Está más grande, ¿verdad? Y por cierto, si solo fuera la única calificación, si lo único que se ocupara es tener estómago grande, hay mucha gente que calificaría también para ser un Behemoth, ¿verdad? Pero esa no es la única calificación. Hay otro versículo que sigue. Job 40:17 dice, su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Bueno, por si usted nunca había visto un cedro de Líbano, aquí está la foto de un cedro de Líbano. Entonces, dice que la cola de este animal la mueve como un cedro. ¿Usted ha visto la cola de un elefante? No parece como un cedro. ¿Usted ha visto la cola de un hipopótamo? No parece como un cedro. ¿Usted ha visto la cola de Behemoth, del brontosauro? ¿Sí? Se parece más a un cedro que las otras, ¿verdad? ¿Qué dice Job 40:18? Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Tiene huesos fuertes. Cada vez que usted dobla su dedo, entre cada pegue en su mano, usted tiene un huesito que se llama una falange. Eso es lo que hace que su mano se mueva, sus dedos se muevan. Esta es la falange de un brontosaurio. ¿Listo? Esta es la falange. Nada más el huesito en medio de los dedos, por decirlo así. Aquí está un señor
en ese episodio en esa revista de National Geographic, él está de pie a la par del pie del brontosaurio. Aquí en Estados Unidos, en Glen Rose, Texas, descubrieron unas huellas de dinosaurios petrificadas en la tierra, y cuando la descubrieron la llenaron de agua y tomaron una foto de un chiquito tomándose un baño en la huella. Una buena tina. Y aquí está la foto de National Geographic del señor ahora de pie, a la par de toda la pierna del brontosaurio. Ahí como en esta otra ilustración está el señor, ¿verdad? Aquí está, ahí está, National Geographic, enero de 1993. ¿Sabe? El behemoth o el brontosaurio, el braquisaurio de los de esa especie pesan alrededor de 100 toneladas. Eso es igual a apiñar 14 buses. 14 buses, eso es lo que pesa uno de estos animales. ¿Y qué dice el versículo 40 al versículo 19? Y ahí es donde quiero llegar y a donde vamos a ir concluyendo esta noche. Job 40, 19, la parte A dice: este animal behemoth, él es el principio de los caminos de Dios. Él es el principio de los caminos de Dios. Esa palabra principio es muy importante. Esa palabra principio se pronuncia Reshith, y lo que quiere decir es el comienzo, el principal, lo más grande. Él es el animal más grande que Dios creó. Él es el animal más impresionante que Dios creó. Y sabe, hoy el enemigo, y yo creo que Satanás estuvo en 1814, donde empezaron a ver a poner ese 1841, donde empezaron a armar ese dinosaurio. Satanás dijo: aquí hay un animal que es el principal, es lo más grande que Dios ha hecho, y si arman este animal y ven la grandeza de este animal, lo que van a hacer es darle la honra y la gloria a Dios. Y yo no voy a permitir eso. Yo les voy a decir que hace miles de millones de años hubo estos animales existieron, nunca existieron con el hombre, y empezó la gran mentira de Satanás. Y sabe, las mentiras se disfrazan de formas muy lindas y muy cute hoy en día. Tenemos una colección de cuentos educativos. Y dice el cuento La extinción de los dinosaurios. Se lo leo el cuento. Dice: hace 65 millones de años, la Tierra era muy distinta como hoy la conocemos. Los hombres aún no la habitaban, y la mayoría de los animales eran muy diferentes a los de ahora. Había peces en el mar, aves en el cielo y criaturas en la tierra, pero sobre todo las especies reinaba una: los dinosaurios. Empezamos muy mal la historia. Parte de lo que yo hacía en Costa Rica, y ahora lo hago en otras capacidades aquí, es traducir. Y cuando llegaba el pastor norteamericano, hablaba en inglés, yo hablaba en español. Eso era lo que intentábamos hacer, por lo menos. Le voy a traducir esa frase que dice ahí: hace 65 millones de años. Cuando usted vea esa frase en cualquier lugar y usted vea hace tantos millones de años, esa frase tiene una traducción. Y la traducción es la siguiente: hace mucho tiempo había un país, y usted puede contar toda la historia, pero tiene que terminar la historia diciendo: y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Porque es un cuento. Cada vez que usted vea
hace millones de años. Es un cuento, es un cuento. Lamentablemente, la tierra sabe que Dios es el creador. Vea lo que dice Job en el capítulo 12, el versículo 7 y 8. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Y el versículo 9 dice esto, hace una pregunta muy fuerte. Ahí dice el versículo que las bestias nos van a enseñar, las aves nos van a mostrar, la tierra nos va a enseñar, los peces del mar lo declaran. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Le respondo la pregunta, el ser humano. El ser humano es lo que no entiende o no quiere entender que la mano de Jehová la hizo. Y lo hace a propósito. A veces yo le tengo que decir a Caleb, ¿no me está entendiendo o se está haciendo? ¿Sabe? La gente se hace con Dios. Se hace con Dios. Porque en otra sesión que tendremos más adelante, vamos a ver por qué no quieren reconocer que la mano de Jehová los hizo. Hoy no hablamos de leyendas. La Biblia es la autoridad, sin errores e inspirada por Dios. Si bien las leyendas de dragones pueden ser relatos fantásticos de hechos reales, la palabra de Dios nos habla de dos criaturas reales con apariencia de dragón, Behemoth y Leviatán. Si usted ve Behemoth, él es el principio de los caminos de Dios. Cuando vemos un dinosaurio, cuando vemos estos animales increíbles que Dios creó, lo que deben darnos es querer darle la honra y la gloria a Dios, igual que todo lo que nosotros vemos, darle la honra y la gloria a Dios. Y eso es lo más importante que podríamos dar, que podríamos hacer en nosotros, darle la honra y la gloria a Dios. Esta ha sido nuestra sesión sobre los dinosaurios. Hay muchísimas cosas que podríamos seguir hablando. De hecho, inclusive hoy en el mundo hay lugares donde han aparecido fenómenos interesantes, diferentes, que nos podrían hasta indicar que no todos los dinosaurios están extintos, sino que en algunos lugares aún inclusive todavía viven entre nosotros. Eso no es para que usted entre en pánico y diga, ahora sí, cuidado cuando va a sacar el carro en la mañana, le aparece un dinosaurio. No se preocupe, eso no le va a pasar. Pero en algunos lugares, si usted sigue leyendo la descripción que Dios hace en Job 40 de Leviatán, dice que Behemoth vive en los pantanos, y hay ciertos pantanos hoy día en África donde los que viven en estos lugares han visto, han podido documentar y dinosaurios que todavía están vivos. Y la gente dice, pero ¿por qué no sacan fotos? ¿Y por qué no? Etcétera, 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 etcétera. Muy buena pregunta. Usted puede tener una cámara a la par y yo le digo, ¿por qué no tomó una foto del choque que acaba de ver? Usted está ahí haciendo el alto y de repente ¡pa! ¿Cierto? ¡Ay! La cámara. No, ya no. ¿Para qué? Ya no se ve. Estos animales no es que salen y pasan ahí viendo, etcétera, etcétera, sino que en varios lugares han habido cosas que se han dado que nos dan indicación que estos animales todavía siguen entre nosotros. Pero sobre todas las cosas,
es la honra y la gloria de Dios, que es lo que queremos hacer. Muchas gracias por su tiempo, pastor. Yo no sé si está por ahí o tal vez podamos cerrar con un momento de oración, y la próxima semana, si el Señor lo permite, nos vamos a conectar el día jueves. Ahora sí, volvemos a nuestro horario normal. Gracias por ayudarme en esa área ahí. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque cuando vemos estos animales, la obra de tus manos, Señor, lo que debemos hacer, Señor, es darte la honra y la gloria. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tus bendiciones y gracias por todos los hermanos que se han conectado la noche de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, profe. Buenas Hermanos, noches. bendiciones. Dios Muchas les gracias, bendiga. David. Amén. Buenas Muchas noches, don David. bendiciones. Gracias, buenas noches. Arnold, buenas Buenas noches. noches a todos. Don David, Buenas noches. don David, una pregunta. Señor, Don ¿con David, quién una estoy pregunta. hablando? Con Joel Torres de la Iglesia Bíblica Bautista de Liberia. Ah, ok. Hola, Joel. Vea, una pregunta. Si los dinosaurios o dragones no se extinguieron como tal por el meteorito, entonces, ¿qué hay del cráter de México en Yucatán? Sí tenemos lugares donde meteoritos han pegado la Tierra, definitivamente, pero digamos, no están extintos por el meteorito. Tal vez el meteorito mató a algunos que estuvieran ahí, pero recuerde que estamos hablando de que ellos entraron al arca. Después del arca, el mundo es muy diferente a lo que ellos conocen. Y este dinosaurio, un dato ahí, este dinosaurio, el brontosaurio, sus fosas nasales son son del tamaño de un caballo de hoy en día. Entonces el mundo había cambiado tanto que muchos no pudieron sobrevivir, otros fueron cazados, otros fueron usados para medicina, etcétera, las razones que vimos. Entonces, sí, vemos fenómenos geológicos en la Tierra que muestran una catástrofe, pero no una extinción de los dinosaurios per se, ¿verdad? Don David, algo que debe llegar estaba mencionando con respecto que por qué en Job se menciona todo esto, es porque Job es el libro más antiguo, ¿verdad? Es mucho más antiguo que los libros del Pentateuco, por eso es que menciona todo eso, el lenguaje y todo lo que relata, ¿verdad? Que no está en los demás libros. Sí, Entonces, por eso es que Job es prácticamente el libro histórico más antiguo, pero el que también nos revela muchísimas otras cosas que habían antes, ¿verdad? De que estos relatos fueran hechos, ¿verdad? sí, Antes de que estas verdades fueran dichas, porque es la verdad. sí, correcto. Alguien puso, me gustaría profundice sobre el Leviatán. Vamos a tener que hacer una sesión solo para el Leviatán la próxima. Gracias, hermanos, que Dios les Buenísimo. bendiga. Un abrazo a Híjoles, todos. buenas noches. Buenas noches, profe. Bendiciones. Un abrazo para todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.